en el espacio de estática y resistencia a los materiales, lo que vamos a ver ahora es el tema de vínculos. Los vínculos, ¿sí? Es lo que nos permite unir las diferentes partes de una estructura. Nosotros vamos a empezar viendo cómo se clasifican estos vínculos. Y estos vínculos se clasifican según el número de movimientos que tengan. Tenemos tres tipos de vínculos: un vínculo móvil, fijo y el empotramiento. El vínculo móvil permite dos movimientos, o sea que tiene 2 grados de libertad. El vínculo móvil permite una rotación en un eje y un desplazamiento lateral. El vínculo fijo solo permite la rotación respecto a un eje, no se desplaza lateralmente. Y el empotramiento no tiene ningún movimiento, es decir que no permite ni rotación ni desplazamiento. Al apoyar un cuerpo en estos vínculos, nosotros vamos a ver básicamente, después le voy a dar un ejemplo, cómo funcionan las vigas, cómo están apoyadas las vigas. Y vamos a ver que de acuerdo al peso o fuerza que actúan sobre las vigas, en estos vínculos, ¿sí? Aparecen reacciones, se llaman reacciones vinculares. Obviamente que ahora los cuerpos para nosotros no van a estar en el aire, sino que están apoyados de alguna manera. Bueno, esos tipos de apoyo pueden ser estos: móvil, fijo o empotramiento. Y vamos a ver también que en el caso de un vínculo móvil, solo aparece una reacción vertical, en realidad es perpendicular al plano, ¿sí? Y que pasa por el punto de la articulación. En un vínculo fijo, la reacción pasa por el punto de la articulación, pero no sabemos en realidad qué dirección tiene. Y en un empotramiento no conocemos nada, ni cuánto vale la reacción, ni por dónde pasa, ni dónde está aplicado. Entonces, de acuerdo al tipo de vínculos, en el primer caso, que es el vínculo móvil, lo único que no conocemos es la reacción, que sabemos que va a ser no vertical, sino en realidad perpendicular al plano donde está apoyado. En el caso de un vínculo fijo, no sabemos el valor ni tampoco la inclinación. Lo único que sabemos es que pasa por ese punto. Y en el caso de un empotramiento, no sabemos ni el valor, ni la inclinación, ni dónde está aplicada la reacción. Es el caso más complicado. Nosotros vamos a estudiar por ahora solamente estos dos tipos de vínculos: el móvil y el fijo. Y vamos a dejar para el último la explicación o la aplicación de lo que se llama un empotramiento. Le vuelvo a reiterar, entonces los vínculos son los lugares o puntos donde se apoyan las estructuras. Y nosotros vamos a estudiar básicamente una viga. Ahí parte el estudio de acuerdo a el tiempo que tengamos y a cómo vamos avanzando. Vamos a ir viendo estructuras más complicadas. Bien.
Bien, en estos gráficos entonces tenemos una viga. Esto rectangular representa una viga, ¿sí? Que puede ser un tablón, la parte del techo, ¿sí? Que está apoyado en dos vínculos, un vínculo A y un vínculo B. Lo mismo acá, un vínculo A y un vínculo B. Y sobre el cual actúa una fuerza. Como dijimos, en este caso el vínculo A es un vínculo fijo y el vínculo B es un vínculo móvil. Como les dije anteriormente, en el vínculo móvil siempre aparece una reacción que es perpendicular al plano. Este es el plano donde está apoyado el vínculo, entonces por acá aparece una reacción perpendicular y que pasa por el punto. Y en el vínculo A, lo único que sabemos es que la reacción pasa por el punto, pero en realidad no sabemos la inclinación que tiene. En este caso, como la fuerza es perpendicular a la base, ¿sí? Y como esta RB también es perpendicular, RA no queda otra que sea perpendicular. Pero como pueden ver en este caso, la fuerza ya no es perpendicular, sino que tiene una inclinación. Acá tenía 90, acá ya no sé. Entonces, en el vínculo móvil, siempre la reacción es perpendicular al plano. Pero en el vínculo fijo, ahora la reacción, lo único que sabemos es que pasa por el punto, pero no sabemos su inclinación. Obviamente nosotros vamos a empezar por la parte, por el ejemplo más fácil, que es cuando la fuerza es perpendicular al plano de la viga. Y vamos a dejar para más adelante el análisis de este tipo de casos. Entonces, lo que quiero que quede claro es que solamente en un vínculo móvil, ¿sí? Estas dos cositas representan las rueditas, solamente en el vínculo móvil, la reacción va a ser perpendicular al plano. ¿Sí? Y en el vínculo fijo, y pasa por el punto donde está articulado. Y en el vínculo fijo, pasa por el punto siempre, pero no sabemos su inclinación. Solamente vamos a saber que es perpendicular al plano cuando la fuerza aplicada también sea perpendicular. Si la fuerza aplicada es inclinada, entonces no sabemos la inclinación de la reacción. ¿Estamos? Bien. No sé si le queda claro que estas reacciones aparecen porque acá actúa una fuerza. O sea, yo tengo una viga, le pongo un peso o una fuerza, entonces estas reacciones aparecen en las reacciones fuerzas contrarias, ¿sí? a la fuerza que le estoy aplicando a la viga. ¿Por qué? Porque de otra manera, si acá no aparecen estas reacciones, la viga tiende a desplazarse, entonces ya no estoy en equilibrio. ¿Sí? Las reacciones, entonces lo que yo no le dije con anterioridad, es que las reacciones en los vínculos aparecen para mantener el equilibrio de este cuerpo, que en este caso es una viga. Si estos vínculos no reaccionarían, entonces el cuerpo cae, se desplaza. Y como ustedes saben, todo cuerpo tiene su condición de equilibrio, es que no se desplace y que no esté rotando. Ya vamos a ver en otra clase, vamos a repasar lo que son las condiciones de equilibrio. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, en un ejemplo concreto, determinar y calcular el valor de estas reacciones. Haciendo un repaso, yo tengo una viga
que está apoyado en dos vínculos A y B. En este caso, este es el móvil y este es el fijo. Y ya dijimos, en el vínculo móvil siempre la reacción es perpendicular al plano. En el fijo no lo sabemos, pero como en este caso la fuerza también es perpendicular al plano, la reacción en B también será perpendicular. Lo que vamos a ver es cuánto valen esas reacciones. Cuánto vale RB y cuánto vale RA si acá le aplico una fuerza de 10 newton. Y otra cosa importante es que en este caso la viga mide 4 metros y que la fuerza está aplicada justo en el medio, 2 metros de cada vínculo. Bien, para encontrar el valor de las reacciones vamos a usar los momentos respecto a un punto. Acuérdense que momento era fuerza por distancia. Bien. Y como la viga tiene que estar en equilibrio, entonces una de las condiciones de equilibrio es que la suma de los momentos debe ser igual a 0. ¿Ah? Entonces, con esa condición de equilibrio, que la suma de los momentos tiene que ser igual a 0, nosotros vamos a determinar cuánto valen RA y cuánto valen RB. ¿Sí? En este caso voy a considerar el punto A, o sea, ese punto. Considerando el punto A voy a calcular los momentos respecto al punto A. Como ustedes pueden ver, tenemos la fuerza y las dos reacciones que obviamente también son fuerzas. Entonces, esas fuerzas generan momentos respecto al punto A. Fuerza por distancia. Entonces, en el primer caso, RB, que va hacia arriba, ¿sí?, está a una distancia de 4 metros del punto A. Entonces, el momento será RB por 4 metros. Y le pongo signo negativo, ¿por qué? Porque esa fuerza RB tiende a hacer girar la barra en sentido antihorario. Acuérdense de momentos, si gira en sentido antihorario es negativo para nosotros, y si gira en sentido horario va a ser positivo. Entonces la reacción RB me genera un momento negativo porque hace que la barra gire en sentido antihorario. ¿Y cómo se calcula? RB por la distancia, que es 4 metros. Luego la otra fuerza, que es la fuerza exterior aplicada, que es los 10 newton, en este caso tiende a hacer que la barra gire en sentido horario. Por lo tanto va a ser un momento positivo. ¿Y cuánto va a valer la fuerza por la distancia al punto? La distancia al punto es 2 metros. Y la otra fuerza que aparece es RA, pero RA pasa por el punto, o sea que no hay distancia. RA entonces no genera momento, porque es el valor de RA por 0, que es igual a 0. Sumo los momentos respecto a ese punto, menos RB por 4, más F por 2, y tiene que ser igual a 0. Si ustedes ven acá, bueno, ya se me está terminando la pizarra, pero ya vamos a seguir con la grabación. Yo a F la conozco, tengo el valor de 2 metros, tengo el valor de 4 metros, y lo que no conozco es RB. Entonces, lo que hago de esta ecuación es despejar RB. O sea que yo puedo calcular cuánto vale RB. ¿Sí? Voy a borrar. Y vamos a escribir nuevamente la ecuación de momentos respecto al punto A. Entonces, la ecuación de momentos respecto al punto A era que RB respecto al punto A menos RB por 4 metros más F por 2 metros.
¿sí? Más 0, porque RA no genera 0, no genera momento, no hace falta que lo ponga. La suma de los momentos tiene que ser igual a 0. Es lo que teníamos antes, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, tengo menos RB. No se olviden que este signo menos sale porque RB hace que la barra gire en sentido antihorario, ¿sí? Por 4 metros más F, que vale 10 newton, por 2 metros tiene que ser igual a 0. Entonces de esta ecuación yo puedo obtener RB. Hay que aplicar procesos matemáticos, entonces menos RB va a ser menos 10 newton por 2 metros sobre 4 metros. Simplifico, menos con el menos también. Por lo tanto, RB, el valor de la reacción en B va a ser 20 sobre 4 es 5. ¿Verdad? 5 newton. Y de esa manera yo encontré cuánto vale RB. Que ahora yo sé que vale 5 newton. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale RA? ¿Qué es lo que vamos a calcular en este momento? Hay dos formas de calcular RA. Me puedo parar en el vínculo B, o sea, me puedo parar en el punto B, o puedo usar la suma de fuerzas. Lo vamos a hacer de las dos formas. Ya sé entonces que RB vale 5 newton. Entonces, otra forma, o mejor dicho, para calcular la reacción en RA, lo que hago ahora es me paro en el punto B, es decir, me paro acá, y calculo los momentos, sumo los momentos. En este caso voy a tener RA, y el punto B. RA hace que gire en sentido horario, entonces el momento de RA va a ser positivo, va a ser RA por la distancia al punto, 4 metros. Y luego tengo la fuerza. En este caso la fuerza, si yo tomo como punto de referencia el punto B, la fuerza hace que gire en sentido antihorario. Entonces voy a tener un momento negativo que va a ser la fuerza por 2 metros. Y obviamente que RB, al pasar por el punto B, no hay distancia, por lo tanto no hay momento. Bien. Voy a borrar esto y voy a escribir la ecuación de los momentos. Es decir, voy a sumar directamente los momentos. Entonces, repitiendo lo que tenemos, es si ahora me paro en el punto B, o sea que voy a calcular la suma de los momentos respecto al punto B, y eso tiene que ser igual a 0. Eso es lo que hago. Entonces, RA respecto a B. Como RA tiende a girar en sentido horario, tengo un momento positivo, por lo tanto va a ser RA por la distancia al punto B, que es 4 metros, la fuerza que me da un signo negativo, un momento negativo, por lo tanto es menos F por su distancia al punto B, que en este caso es 2 metros, igual a 0. A F la conozco, a RA no, entonces RA por 4 metros menos 10 newton por 2 metros igual a 0. Si es que hago pasaje de término y despejo RA, que es lo que no conozco, esto no estoy conociendo, entonces RA va a ser igual a 10 newton
por 2 metros sobre 4 metros. Simplificando, me queda que el valor de RA va a ser 20 sobre 4, 5 newton. Entonces, de esta manera, obtuve que RA también valen 5 newton. Y obviamente que las dos reacciones son iguales. ¿Por qué? Porque la fuerza está justo en el medio. Si la fuerza hubiese estado cerca de RB, seguramente RB iba a ser mayor que RA. Y si la fuerza estaba aplicada cerca de RA, seguramente la reacción en RA iba a ser mayor que la reacción en RB. ¿Estamos? Bien. Otra forma de calcular RB es la siguiente. Sí o sí usé momentos para calcular uno de ellos. RA. ¿Sí? Y ahora, otra forma de calcular es, como ya conozco RB, como conozco F, simplemente hago la otra condición de equilibrio, que es que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Si ustedes ven, las fuerzas para abajo, las que van para abajo es F y las que van para arriba es RA y RB. Es decir, que RA y RB tienen el mismo signo y en oposición está F. Si yo considero que para arriba van a ser positivos y para abajo van a ser negativos, entonces para abajo tengo la F y para arriba tengo RB y RA. La suma de ellas tiene que ser igual a 0. Entonces, menos 10 newton más RB, que ya la tenía con anterioridad, que era 5 newton, más RA, que no la conocía, tiene que ser igual a 0. Y de acá puedo decir que RA es 10 newton menos 5 newton, es decir que RA es igual a 5 newton. Es otra forma de calcular o de determinar la reacción. Pero inicialmente, por lo general, siempre se utiliza el momento respecto a un punto. Y no sé si se dieron cuenta que si yo tomo el momento respecto al punto A, voy a obtener la reacción en el otro vínculo. ¿Por qué? Porque la fuerza que pasa por el punto A no me genera momento. Y al revés, si yo me paro en el punto B, el momento respecto al punto B, esta RB no me genera momento respecto a B porque no hay distancia. Entonces, si yo me paro en el punto B, voy a obtener la reacción en A. Una vez que obtengo una de las reacciones, puedo hacer lo mismo, o sea, pararme en el otro punto y obtener otra reacción, o aplicar la otra condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza, donde también puedo despejar la reacción que me falta. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, la fuerza de 20 newton ya no está aplicada en el medio de esta barra, sino que está aplicada cerca del vínculo que llamo A. ¿Sí? Y lo que voy a intentar es determinar cuánto valen esas reacciones, cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en B. Haciendo un repaso, sabemos que como este es un vínculo móvil, la reacción va a ser siempre perpendicular al plano. RA no sabemos si es perpendicular o no, pero en este caso, como la fuerza es también perpendicular al plano, entonces no queda de otra que RA también debe ser perpendicular al plano. Haciendo un resumen, entonces, me paro en uno de los puntos, en este caso me estoy parando en el punto A y voy a calcular los momentos respecto al punto A, que tienen que ser igual a 0.
Y en el otro caso me voy a parar en el punto B y voy a calcular los momentos respecto al punto B y también tiene que ser igual a 0. Si yo me paro en el punto A, RA no genera momento, lo único, ¿por qué? Porque RA pasa por el punto A, no hay distancias, el único que genera momento es F y RB. Por lo tanto, parándome en el punto A, F, la fuerza, tiende a girar en sentido horario, por lo tanto es un momento positivo. F por la distancia al punto A, que es 2 metros. RB tiende a girar en sentido antihorario, por lo tanto es negativo su momento. RB por la distancia al punto A, que es 6 más 2, 8 metros. Obviamente que conozco F, no conozco RB. Bueno, hago un paso matemático y encuentro, despejo el valor de RB, que en este caso me da 5 newton. Como yo les decía antes, me paro en A y obtengo RB. Ahora voy a hacer lo contrario, me voy a parar en B y voy a obtener RA. Entonces me paro en B, RB no me genera momentos porque pasa por el punto, no hay distancia, lo único que genera momentos son F y RA. Con respecto al punto B, F ahora me hace girar en sentido antihorario. Por lo tanto va a ser el momento negativo menos F por la distancia, que es 6 metros. Y RA, que va para arriba, me tiende a hacer girar en sentido horario. Por lo tanto es RA por la distancia B, que es 8 metros. Nuevamente hago un pasaje de término y determino que RA es, en este caso, 15 newton. Como pueden ver, y como les dije anteriormente, como la fuerza está cerca del vínculo A, este vínculo soporta más peso que este otro. Por lo tanto, la reacción en A va a ser de 15 newton y la reacción en B va a ser de 5 newton. Y se está cumpliendo, aparte, una forma de verificar, se está cumpliendo también que la sumatoria de las fuerzas me da igual a 0. Fíjese, para abajo va 20 la fuerza, entonces menos F más RA más RB tiene que ser igual a 0. Menos 20 newton más 15 newton más 5 newton es igual a 0. Es decir que están bien calculadas las reacciones. Obviamente acá solamente estamos trabajando con una fuerza. Vamos a ver ejemplos con más de una fuerza. Y otra cuestión acá, que los vínculos están en los extremos de esta viga. Vamos a ver casos donde los vínculos no están en los extremos, sino que están ubicados en diferentes lugares. Incluso los vínculos en este caso están debajo de la viga. Puede haber casos donde los vínculos estén por arriba de la viga. Eso lo vamos a ver con los ejemplos, ya sea en la clase del jueves, en el encuentro del jueves, o les voy a dar algunos ejemplos que se los voy a subir a el aula virtual para que vean cómo se desarrolla.